que sus estados de cuenta ya conocen, pero que las cifras oficiales prefieren maquillar. Hoy hablamos de estanflación, ese extraño fenómeno donde lo único que crece en el país es el precio del aguacate, mientras que a las personas no les alcanza ni para lo básico. Según los datos del último trimestre, la economía mexicana se contrajo 0.8%, pero el gasto público ha decidido correr un maratón, elevando el déficit fiscal, la deuda de todos nosotros, a nivel que no veíamos en décadas. Nos dijeron que el dinero circulante traería bienestar. Lo que trajo fue una fila más larga en la tortillería y un poder adquisitivo que se evapora más rápido que las promesas de campaña. Bienvenidos a la herencia de la inercia. Pasemos a la aritmética del autoengaño. La inflación general se presume bajo control. En los comunicados de prensa, estacionada en un cómodo dígito. Pero la realidad no vive en los promedios, vive en la mesa. El valor monetario de la canasta alimentaria registró un aumento anual de 8.3%, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. Esa es la cifra oscura, que contrasta con la inflación general anual de 4.4%, lo que significa que los alimentos básicos se encarecieron prácticamente un 4% por encima del índice general de precios. En México, cada día es más difícil que negocios como este puedan sobrevivir. Pues de enero a la fecha ha subido mucho la inflación. Somos siete empleados. Imagínate, tiene que salir la nómina de los empleados. Se ha incrementado la renta, la luz, el gas, pero sobre todo los insumos. Cada vez son más caros. El jitomate, el limón, la carne, todo eso se nos ha disparado mucho los precios. Cada vez que vas le aumenta 2, 3 pesitos, ¿no? 5 pesitos las cosas. Este tipo de negocios pues mantienen la economía, ¿no? de México. Entonces, imagínate, ¿qué hacemos? Se incrementan los costos operativos, aumenta el precio de productos y servicios y, en consecuencia, disminuye la clientela, lo que a su vez reduce las posibilidades de invertir y crear empleos. Y sin ingresos no hay crecimiento, un círculo vicioso. Bueno, es un impacto muy fuerte. Nosotros siempre seguimos, ¿no? con las ganas de tener un crecimiento mayor, quizás poner algún otro local, pero nos ata de manos la situación y es una bola de nieve, ¿no? Que pues afecta sin duda la economía. Lo mismo pasa con grandes empresas e industrias, cadenas productivas que sufren lo que los economistas llaman estanflación, es decir, estancamiento más inflación. Es un proceso de la actividad económica en donde estamos viendo caídas en el Producto Interno Bruto, o sea, todo lo que se produce en el país de bienes y servicios, con inflación. Es el peor de los mundos posibles. Es como ponerle un velo a la economía que le pega directamente a los bolsillos de las familias mexicanas. Si a esto le sumamos la inseguridad, la escasa certeza jurídica que padecemos y el entorno geopolítico, como la guerra y la revisión del TEMEC, las cosas se complican. El ambiente para hacer negocio es responsabilidad del gobierno. Para eso está el gobierno, para crear un ambiente en donde se produzca, en donde los empresarios puedan tener rentabilidad. Si nos vemos un poco frenados, nos preocupa. Y de hecho, pues no se obtienen los recursos para poder crecer y soportar, sobre todo, que los negocios puedan continuar. Roberto Domínguez, Azteca Noticias. Entramos ahora al Consejo de Sombra. Por eso doy la bienvenida a Luis Miguel González,
quien es director general editorial de El Economista. Bienvenido, Luis Miguel, y vamos a platicar un poco, hacer periodismo. Iniciemos con la pregunta incómoda. Si la tasa de interés está en niveles históricamente altos para enfriar la economía, pero el gobierno sigue inyectando dinero mediante un déficit fiscal desmedido, ¿qué hay con esta situación, Luis Miguel? ¿No estamos intentando apagar un incendio con una mano mientras con la otra le echamos gasolina para que no se note la oscuridad? Creo que ese es uno de los grandes temas, esta sensación de que no hay una partitura, que cada quien en la orquesta está tocando a la música que cree que tiene que sonar. Mencionaba usted solo dos variables, la inyección de dinero y la tasa de interés, pero tenemos también señales encontradas cuando tienes un gobierno que entiende que hay un déficit de inversión, se junta con empresarios y al mismo tiempo, desde la Suprema Corte, desde algunas dependencias del Ejecutivo, el mensaje es temporada de cacería de empresarios. Oye, ¿y por qué el consumo se mantiene artificialmente con deuda-gasto, anulando el efecto de la política monetaria? El consumo, creo que una cosa que a veces perdemos de vista, México es un gigantesco mercado interno, estamos hablando de casi 135 millones de personas, donde tenemos una masa salarial importante, tenemos las transferencias sociales, tenemos las remesas. Entonces yo diría, es parte de una especie de nueva realidad, de una nueva normalidad. Es decir, el consumo está en un nivel alto porque tenemos muchos motores que le inyectan al consumo. No todo es gasto público, no todos son dádivas. Mucho del consumo es gente que se ganó literalmente con el sudor el derecho a tener en la mesa lo que tiene. Bien, y entonces, ¿por qué el precio de la tortilla no baja, aunque sí suban las tasas de interés? Costo de insumos, inseguridad, ineficiencia logística, endeudamiento. ¿Qué es la razón? Creo que con el precio de la tortilla le tenemos que poner mucha atención a hablar de lo que ocurre en las tortillerías, que es la experiencia de todos los días de las familias, con lo que ocurre en la cadena de valor, que normalmente está fuera de nuestro arco de visión. Y me explico, tenemos que los productores enfrentan costos de fertilizantes más altos, mencionaba usted temas de inseguridad, tenemos el riesgo del clima, en algunos casos tenemos negociaciones muy complicadas de productores con acaparadores y en última instancia lo que estamos teniendo, yo diría, es un precio final que se maneja con muchos criterios políticos y una realidad de los productores del campo que por momentos parece que no es tomada en cuenta. Creo que hay que ponerle muchísima atención. Veo en el espacio donde está usted, no necesito contarle qué es el campo y cómo funciona, pero creo que hay un divorcio entre la experiencia de los que vivimos en ciudad y de los que trabajan para producir los alimentos que consumimos. Creo que es uno de los focos de tensión que espero estar equivocado, pero nos va a dar muchos dolores de cabeza el segundo semestre y quizá más adelante. ¿Cuál es el riesgo de que la política monetaria se vuelva irrelevante frente a la indisciplina fiscal? Creo que llevamos tantos años con un banco central creíble, confiable, sólido, que nos cuesta trabajo imaginar una realidad donde el Banco Central, decía usted, irrelevante. Yo digo,
que se vuelva confuso cuando lo que el Banco Central tiene, además de, vamos a decir, un mandato constitucional para combatir la inflación, es uno de los grandes semáforos de la economía. Su función es dar señales claras. Por momentos, y contestando su pregunta sin evadirla, yo diría ¿qué pasa cuando tienes un semáforo que al mismo tiempo te prende el verde y el rojo? ¿A cuál le haces caso? Buena pregunta para todos nosotros, y agradecerte muchísimo estos conceptos que nos has vertido aquí, que vienen de un experto conocedor de los mismos, pero además alguien que está en comunicación diaria, no solo con lectores, sino con el país entero. No sabes cuánto te agradezco haber estado con nosotros en esta entrevista, y que te vaya muy bien, y seguimos leyendo El Economista. Un gustazo estar en comunicación con usted, y también a la orden. Bravo, gracias. Salimos a las calles de la Ciudad de México. Es el laboratorio social donde la macroeconomía se traduce en ya no me alcanza. Porque una cosa es el PowerPoint de la Secretaría de Hacienda y otra muy distinta es el tianguis de la delegación. Un lujo. Ahorita el chile poblano está en 150, me cuentan, díganme. Está carísimo. Hoy es que la verdad todo está subiendo. El tomate subió, la carne también subió aproximadamente entre 30 y 40 pesos. La carne. Mi mujer. El jitomate, el aguacate, los limones, muchas cosas, están muy caro todo. Pues menos, muchísimo menos, y aparte no tengo ningún apoyo de nada, más que el de mi esposo. Menos, muchísimo menos. Menos, obviamente. Igual, compra uno menos. O sea, yo no tengo ya niños chiquitos y compro menos, pero carísimo todo. La fruta, por ejemplo, también está carísima. Pues pagar la luz, porque imagínense, si nos quedamos sin luz, prefiero quedarme sin proteína. No sé, no sé si vivir sin luz o sin comida. Proteína. La proteína. Pues pagar la luz, porque si no me quedo sin luz. Ahorrar, trabajar más. Pues el estar bien alimentado, cuidar que no tenga un accidente. Comprar poquito, que no se desperdicie, y pues fruta poquita también, muy poquita. Estamos retrocediendo con estilo, ¿verdad? No, ¿cuál estilo? Estamos retrocediendo, cada vez todo es más caro y todo está peor. No es como hace años. Bueno, la gente robaba, ¿no? Indudablemente la gente robaba y eso, pero ahora es peor. Desde que está la 4T estamos retrocediendo. Eso es definitivo. Estamos retrocediendo, creo, ¿no? Está carísimo todo. Entramos ahora al expediente prohibido. Y para analizar este expediente recibimos al maestro sociólogo Gabriel Díaz. Y me voy con la primera pregunta. Maestro, ¿seguimos celebrando crecer cuando solo estamos recuperando lo perdido en la pandemia? Sí, así es. Desgraciadamente para nuestro país las cifras de crecimiento, incluso las últimas reportadas por el INEGI, nos dejan un panorama bastante preocupante. Ya el primer trimestre de este año, el resultado es que no solo no creció la economía, sino que hubo una baja en el crecimiento. Estamos bajo cero en el primer trimestre. Ojalá que se pudiera corregir esta tendencia, lo cual nos pone en una perspectiva bastante sombría para lo que queda del resto del año, porque los otros indicadores que estamos viendo, pues lejos de mejorar, también han venido empeorando, ¿no? El caso es que la ruta ahorita nos coloca en una verdadera zona de riesgo en términos económicos. Maestro, con un déficit proyectado de hasta el 5% para el cierre de año, me parece que es un escenario catastrófico. ¿Cuánta inflación estamos importando del futuro para pagar el presente?
sí estamos ahora sí que en un déficit, porque la meta era bajarlo alrededor del 4, no hemos podido lograr ni siquiera eso. Entonces, en efecto, el déficit nos amenaza, la sombra del déficit la tenemos presente. Esta puede justificar en un momento dado alza de precios, dependiendo, y usted lo sabe muy bien, de cómo se vaya a financiar este déficit, ¿no? Porque si se financia como lo hacían los gobiernos anteriores irresponsablemente, de alguna manera, como lo hace este gobierno, con deuda o con emisión de moneda, que todavía no se han atrevido a hacer eso, pues lo único que van a lograr es un mayor impacto en los precios, es decir, un aumento en la línea de la inflación. Ahora, ¿qué tanto de esta inflación estamos importando? Es una muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que hasta al momento en que entró los Estados Unidos, el presidente Trump, en este conflicto bélico contra Irán y el Medio Oriente, hasta ese momento las cosas iban no bien, pero se pusieron terribles. ¿Por qué? Porque la guerra de Irán lo que hizo fue complicar la cadena productiva, y ahora, pues, comenzando por el precio de los energéticos, que usted sabe que ronda todavía por encima de los $100 el barril. Esa inflación, esos precios, esa presión nos viene del extranjero, y que además se suma a las presiones internas, ¿no? Los dos factores que explican el alza generalizada de precios son un aumento en el costo de producción de las empresas, que puede deberse a este aumento de los precios de la cadena productiva, o un aumento en la demanda, el famoso demand pool, que es lo que le mencionaba a propósito del financiamiento del déficit. Si esto se hace con circulante artificial emitido de manera pues irresponsable por la institución bancaria, tendríamos un escenario muy complicado todavía más para la inflación, y estaríamos ubicándonos ahora sí que al centro de la zona de riesgo, que es la que nos delimita que estaríamos en un escenario muy poco deseado por todos, que es estancamiento de la economía con aumento en el nivel de precios, es decir, estanflación, que le llaman los economistas. ¿Y por qué no se genera inversión fija bruta a pesar del nearshoring del que tanto se habla en los cócteles? Sí, mire, la inversión fija bruta es otra de las señales francamente de alarma. Cayó estrepitosamente también en las cifras que tenemos ahora. Eso es muy preocupante, porque en efecto de lo que estamos hablando con inversión fija bruta, para que se entienda de manera más clara, es la formación de capital. Es decir, no estamos invirtiendo en fierros, no estamos invirtiendo en las bases, que son las que generan empleos, que generan el dinamismo económico. Entonces, la inversión bruta está cayendo, y esto, pues yo creo que a pesar del nearshoring, el nearshoring ha contribuido apenas marginalmente, no ha logrado ser lo que todo mundo esperábamos, no ha traído la inversión requerida, pero el principal problema que tenemos como freno a la inversión es sin duda el temor que tiene el capital, los riesgos que puede impedir, es decir, no solamente en términos de la inseguridad para invertir, sino que además hay otros factores que, la incertidumbre. Usted sabe que el capital va donde tiene certezas de que va a invertir y va a tener un retorno por lo menos adecuado. Acá las condiciones son inciertas, es decir, lo que fue una de las peores decisiones creo que ha tomado este gobierno en la línea política está repercutiendo directamente en la línea económica, que fue la reforma judicial. Es decir, esto minó irremediablemente la confianza que tiene el capital nacional y extranjero. Entonces es otro de los factores que explica por qué no hay inversión. Entonces, si no hay inversión, imagínese usted, vamos a cerrar otra vez el año con cifras pues agónicas de la economía. La meta del entre 1.5 y el 2 y tantos que anticipaba el Banco de México ya fue bajada. Tenemos como le digo, en el primer trimestre una nota negativa del crecimiento económico, y si no hay inversión, que es el motor verdadero, el único motor, lo único que crea empleos, no es la actividad del gobierno, no es el gasto público, lo único que en las economías crea empleos es la inversión. Y si esta inversión enfrenta de entrada incertidumbre,
aunado a los otros factores de inseguridad, etcétera, etcétera, o que tenga que pagar lo que ya muchos empresarios y agricultores en el país le llaman el impuesto del miedo, es decir, los derechos de piso, las extorsiones, y todo esto nos pone un panorama muy complicado, donde es lógico que la inversión piense con cuidado 2 veces antes de venir a instalarse en el país. Sí, inversión hace empresa, empresa hace empleos, ese es el ciclo. ¿Dónde está el mayor déficit de inversión? La inversión privada nacional, la inversión privada extranjera que no llega o la inversión pública. Pues comenzaré con lo último que usted menciona. La inversión pública se contrajo. La inversión pública en infraestructura, todo lo que usted mencionó como la cadena virtuosa de inversión, empresa, empleo, pues acá también otro de los asuntos definitivos es no se ha invertido en infraestructura. Y es otra de las cuestiones que tienen al capital pues preocupados si no hay energía eléctrica, si los caminos son malos, si los transportes son deficientes, si en general la infraestructura es mala, es un desincentivo para la inversión. Y además esta inversión en infraestructura también cayó. Es decir, el gasto se está pues referenciando a otros factores que no son precisamente los que ayudan al dinamismo económico. Y la inversión privada está en las mismas, ¿no? Como usted mencionaba, por más reuniones que se tengan y que los empresarios van y se reúnen en Palacio Nacional y prometen que sí, que va a haber una gran inversión, etcétera, pero al día siguiente no nos encontramos con ninguna noticia de grandes proyectos o de grandes instalaciones de capital nuevas. ¿Sí? Por los mismos factores que ya consideramos hace un poquito, pues la inversión está todavía muy temerosa para instalarse en el país. Pública y privada. La pública bajó el gasto y la privada no se anima todavía a entrarle. Pues maestro, te agradezco muchísimo, de verdad que hayas estado con nosotros, que nos hayas dejado esta información para que quienes nos ven evalúen, calibren, piensen en dónde estamos y hacia dónde vamos en este querido país nuestro. Así que muchísimas gracias, maestro, te veo pronto, acá está tu casa. Perdón, nada más quería mencionarle que aquí tengo yo unos datos, no otros, sino tengo unos datos, que cuál fue el nivel de inflación en el sexenio del presidente Vicente Fox. Anduvo rondando el 3.2%. En el año 2000, la herencia inflacionaria que le recibió usted, pues rondaba los 17% más o menos. Y durante el 2000 ya cerramos con 8.96, fue un bajón tremendo. ¿A qué se debió esto? A que los controles de la inflación, ortodoxos y heterodoxos, la disciplina fiscal, usted recuerda muy bien el Pronafide, control fiscal y monetario, lo cual determinó que en ese sexenio hayamos cerrado ya en el 3.54% de promedio y de un tirón prácticamente bajó de 17 a 10. Y bueno, ya que mencionas aquella época, la deuda pública no solo se detuvo, sino bajó considerablemente comparada con el sexenio anterior. Todo eso contribuye, sí, a la estabilidad, a que la economía pueda crecer. Y te agradezco mucho recordarnos aquella época donde también el índice de criminalidad fue el más bajo que hemos tenido en la historia. Pues así es. Gracias señor. Otra vez, maestro. Te veo pronto. Acá está tu casa. Ojalá que sí sea. Nos veremos por allá por Guanajuato alguna vez. Gracias, señor. Un abrazo. Visítanos, San Cristóbal. Sí, señor. En conclusión, tenemos una economía que se comporta como un coche de lujo estacionado en una bajada. No arranca, pero como gasta gasolina. La estanflación no es un accidente climático, es el resultado de creer que la confianza se construye con decretos y que el hambre se cura con promedios estadísticos. Nos vamos con la tranquilidad de saber que aunque el PIB no suba, el precio de la canasta básica nos mantendrá siempre en movimiento, buscando ofertas que ya no existen. Gracias por acompañarnos en este análisis de lo evidente. Mañana el café costará más,
pero al menos hoy ya sabe por qué. Buenas noches.